¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a esta nueva clase de literatura. En esta oportunidad vamos a ver o vamos a aprender el tema de la literatura contemporánea. Bueno, esta literatura contemporánea se marca ya a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Ya? ¿En qué contexto se da esta literatura? Por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial, también la Guerra Civil Española, la Guerra Fría entre Estados Unidos versus Rusia y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Son algunos sucesos importantes, notorios en esta época. Podemos mencionar también otros, por ejemplo, en el año 1968 muere Martin Luther King y el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, ¿no? Para ubicarnos en el tiempo. También en la parte social, ya en el año 1973, eh, el presidente de Chile, Salvador Allende, es derrocado. Si hablamos de la parte artística, por ejemplo, en 1980, ya, es asesinado John Lennon, ya, voz principal de los The Beatles, entre otros sucesos importantes. Por ejemplo, en el año 1967, el escritor colombiano García Márquez publica Cien años de soledad, ¿ya? Y entre otros sucesos más. Por ejemplo, en el año 1989 cae el muro de Berlín, ¿ya? Y en el año 1975 fin de la guerra de Vietnam, entre otros sucesos que marcaron, ¿ya? eh, esta literatura contemporánea. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, dice, novela experimental. ¿Por qué? Dice, en los años de la vanguardia, resulta bastante significativa la renovación de la estructura y contenido de la novela. La prosa se reformula a tal punto que se abandonan por completo los moldes clásicos de la novela tradicional. La novela plantea tesis, analiza problemas y adquiere carácter filosófico y simbólico. Se emplean nuevas técnicas narrativas, por ejemplo el monólogo interior, los relatos paralelos, los cambios de los planos espaciales y temporales, etc. Los escritores que contribuyeron en este sentido fueron Jaime Joyce, Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros. Vamos a conocer un poco de esto, algo general sobre estas narrativas, ¿no? Estas innovaciones ya, que se van a presentar en esta literatura contemporánea. Por ejemplo, el monólogo interior es una de las innovaciones. El monólogo interior. ¿Qué cosa es el monólogo interior? Esta técnica literaria se enmarca dentro del estilo flujo de conciencia. Flujo de conciencia. Voy a resaltar. ¿Cómo es esto del flujo de conciencia? A través del cual el autor pretende imitar en el fluir inconsciente de los pensamientos de la mente. Pretende imitar el fluir inconsciente de los pensamientos de la mente. Esto es la expresión de lo que él piensa libremente. Lo hace en forma inconexa sin utilizar un solo signo de puntuación, tal como se debe producirse en el cerebro humano. Entonces, esa es la primera técnica, ¿no? Esta técnica novedosa del monólogo interior. Tratar de, digamos, imitar los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Cómo opera los pensamientos dentro de nuestro cerebro
¿no? Y tratar de imitarlos en la escritura. La otra técnica es el flashback. Dice, esta técnica consiste en romper el orden cronológico. ¿Ya? Consiste en romper, voy a resaltarlo acá, romper el orden cronológico. De tal modo que se producen saltos en el tiempo, del presente al pasado o para explicar un hecho. Ello genera mezcla de planos temporales. ¿Ah? Muy bien. Entonces, esos dos básicamente, estas dos innovaciones, el monólogo interior y el flashback. Vamos por acá, vamos a bajar y vamos a ver lo que es el vanguardismo norteamericano, conocido como la generación perdida. En el siglo XX, la literatura norteamericana ha adquirido una importancia de primer orden y varias de sus figuras se han erigido en auténticos maestros de las letras contemporáneas. Casi todos fueron creadores comprometidos con la vida y la acción. Así, la llamada generación perdida luchó en las trincheras europeas durante la Primera Guerra Mundial y pronto, hastiada de tanta violencia, perdió la fe en los valores propios de la sociedad. Las consecuencias se manifestaron en sus vidas y en sus obras. Por ejemplo, escepticismo, actitud anárquica, individualismo y errabundeo por diversos mundos. Lo positivo de la expresión, ya, una coherencia narrativa y capacidad de trabajo creativo. A pesar de que muchos vivieron en Europa y otros en país u otros países, el exilio de los autores norteamericanos fue más físico que espiritual. Casi todos ellos en su patria o fuera de ella se sintieron profundamente americanos. Y si bien son un conjunto de individualidades, sus novelas traducen el mundo tenso y alienante que les ha tocado vivir. Acá, por ejemplo, tenemos algunos escritores y sus obras. Para mencionar, Ernest Hemingway, su obra El viejo y el mar. O también tenemos a John Dos Pasos, con su obra Manhattan Transfer, entre otros representantes. Vamos a conocer un poco, vamos a conocer sobre la vida y obra de este escritor norteamericano, representante ya de la literatura moderna, Ernest Hemingway. ¿Ya? Bueno, sobre Ernest Hemingway podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Algo breve. Nació en Oak Park, Chicago, en el año 1898. Tuvo afición por la pesca, por la caza y el box. Pasó su adolescencia en los bosques de Michigan y desde muy joven escribía artículos periodísticos, ¿ya? En diarios. Al igual que otros escritores de la generación perdida, estuvo en la Primera Guerra Mundial. Participó como enfermero en el norte de Italia, luego como corresponsal de un periódico canadiense en Asia Menor. En el año 1922 se encuentra en París, donde conoce a Gertrude Stein y Ezra Pound, quienes fueron los primeros lectores de sus manuscritos. También viajó por África. Asistió a la Guerra Civil Española como corresponsal de guerra del ejército republicano. En Suiza y Australia practicó esquí y en España mostró afición por la fiesta taurina. Muchas de sus obras son testimonio de su vida aventurera. Después de la Segunda Guerra Mundial se instala en Francia, Cuba y será testigo excepcional de la revolución de Fidel Castro. Se dedicó
al alcohol y su salud se resquebrajó. Y finalmente, debido a sus continuas depresiones, estuvo en una clínica psiquiátrica y se suicidó con, de un disparo de escopeta en el año 1961. Entonces, bueno, bueno, independientemente del trágico final de este escritor, eh, sus obras, ¿no? Su producción artística es muy importante, muy, muy importante. Por ejemplo, entre sus obras tenemos, dice, los temas de sus obras se remiten al París de los años 20, las cacerías de África, el mundo de los marinos, los toros y la guerra de España. También tenemos ahí, como pueden observar, Adiós a las armas, Muerte en la tarde, ¿Por quién doblan las campanas? Ya también es una obra bastante conocida. Y El viejo y el mar. Ya, vamos a ver. Esta es una obra bastante conocida, El viejo y el mar, ¿ya? Porque va a representar la perseverancia. Vamos, de aquí le voy a leer ya un ratito. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, su estructura. Acá, ¿no? Menciona que pertenece al género narrativo, especie, novela corta. ¿Cuál es el tema? Expresión de dos fuerzas antagónicas o contrarias, el hombre contra la adversidad y la perseverancia humana. ¿Ya? Él fue galardonado con el premio Pulitzer del año 1953. Vamos a ver la obra El viejo y el mar. ¿Ya? Por ejemplo, sus personajes tenemos el viejo Santiago, que es un anciano pescador de Gulf Stream. Manolín, aprendiz del pescador, discípulo de Santiago. Pez espada gigante y pescadores de la caleta. Y los turistas. A ver, voy a leerles este fragmento. Dice, el escenario de esta narración es una aldea pesquera de la isla de Cuba, no lejos de La Habana, llamada Gulf Stream. Su protagonista es un viejo pescador consciente y orgulloso de ser un pescador consumado, o sea, ya experimentado. Últimamente, a pesar de conocer perfectamente el arte de la pesca, no ha conseguido obtener ni lo más indispensable para sustentarse. Hace 40 días que regresa con las redes vacías y el muchacho a quien él ha enseñado se ve obligado a abandonarle. Otros 44 días se hace el pescador a la mar y no consigue nada, pero él alienta la esperanza de cazar un pez extraordinario. Y en efecto, en el día 85, al rayar el alba, se hace a la mar y tras cobrar algunos atunes y unos dorados, un pez de enorme tamaño pica su anzuelo. Pero la pieza arrastra a la barca durante 3 días mar adentro. Al tercer día, el pez exhausto emerge a la superficie y resulta ser el pez espada de mayor tamaño que el viejo ha visto en su vida. El viejo le clava el arpón y lo amarra a la barca, más pequeña que el pez. Él y emprender el regreso con las manos desolladas por el roce del sedal, casi desvanecido por los 3 días de indesmayable empeño tras la enorme pieza, o sea, tras el enorme pez. Maravillado de su suerte y de su extraordinaria aventura, el viejo está orgulloso de su hazaña, a la que no le ha impulsado la codicia. Admira la belleza
de su pieza e incluso llega a sentir remordimiento de haber matado al pez tan grande. ¿Será pecado? Se pregunta. Pero pronto la carne sanguinolenta del enorme pez atrae a los tiburones. Al amanecer, tras una épica lucha, queda ya solo del gran pez la enorme cola espinal dorsal de la cabeza y la cola. Cuando llega a la playa, el viejo lava la barca, se dirige a su cabaña de palma y se queda dormido. Al día siguiente encuentra el joven muchacho dispuesto a salir otra vez con él. Y el viejo estaba presto como todos los días, con la misma energía y constancia, sin la menor muestra de desesperación, consciente de haber sido vencido, pero también de haber sabido vencer. Sobre la arena solo se veía el blanco espinazo y la oscura marea de la cabeza del pez espada. Muy bien, alumnos. Espero que les haya gustado esta pequeña, este fragmento, ya este fragmento de esta historia. Por favor, aquí desarrollan estas 4 preguntas de retroalimentación. Ya es como tarea. Como tarea también la parte donde menciona trabajo en clase. Esta parte también, por favor, ¿ya? Donde dice trabajo en clase. La 1, 2, 3 y 4. ¿Ya, chicos? Eso es como tarea.